Hola, ¿qué tal a todos amigos? El día de hoy tenemos este tema de generalidades de talasemias, dando continuidad a nuestro bloque de hematología. Muy bien. En esencia hay que saber que se trata de de varias entidades que son hemoglobinopatías, es decir, que la estructura molecular de la hemoglobina no puede formarse de manera adecuada, lo cual propicia pues, a un síndrome anémico. En este caso es un síndrome anémico microcítico hipocrómico, y bueno, va a estar dado por etiología genética, en la que existen deleciones de los genes que codifican para las cadenas alfa, beta y las demás cadenas de hemoglobina. Muy bien, vamos a hablar en esencia de la alfa-talasemia y de la beta-talasemia. Vamos a ver etiología, vamos a ver su clasificación de acuerdo al genotipo, perdón. Vamos a ver la fisiopatología, la clínica, lo que respecta al tratamiento en generalidades y todo lo demás. Muy bien. Como decíamos en la definición, se trata de una hemoglobinopatía caracterizada por una disminución en la síntesis de cadenas de la globina alfa y beta, en esencia. Muy bien. Nosotros sabemos que la hemoglobina adulta, lo que llamamos como hemoglobina A, contiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Muy bien. Que es el tipo de hemoglobina que tenemos en el 95% aproximadamente, toda la población sana, toda la población adulta. Muy bien. De ahí sigue la hemoglobina A2, que en vez de tener cadenas beta, tiene cadenas delta. Muy bien. Su representación genotípica sería A2, D2, muy bien, de delta, muy bien. Y la hemoglobina fetal, cabe mencionar, la hemoglobina A2 está aproximadamente en 1.5% en nuestra hemoglobina total. Muy bien. Y la hemoglobina fetal, que es a lo que ponemos así como hemoglobina F, está más o menos en un 1%. Esta tiene dos cadenas de alfa y dos cadenas de gamma. Muy bien. Correcto. No obstante, pues bueno, esto para entender la estructura molecular. Decíamos, por una disminución en la síntesis, en esencia de las cadenas de globina alfa y beta, que condiciona el desarrollo de anemia microcítica hipocrómica. ¿Esto por qué? Porque al carecer de cadenas alfa o beta, respectivamente, pues la síntesis de hemoglobina va a ser deficiente. Muy bien. Lo que va a conducir también a la microcitosis y al síndrome anémico en general. Tenemos que se denominan talasemias mayores cuando el paciente posee herencia homocigota, es decir, que ambos alelos, tanto del padre y la madre, se encuentran mutados o se encuentran en deleción. Y se denominan talasemias menores cuando el paciente posee herencia heterocigota, es decir, que un único alelo del locus está mutado o presenta deleción, ya sea total o parcial del gen. Muy bien. Aquí tenemos el genotipo de lo que corresponde a la alfa-talasemia. Muy bien. Cabe mencionar que epidemiológicamente la alfa-talasemia es más común en pacientes de ascendencia africana o afroamericana. También cabe mencionar, estos genes se encuentran en el par de cromosoma 16, y epidemiológicamente no están muy bien las cifras, las estadísticas, porque muchas veces las talasemias menores o los que son únicamente portadores, ahorita lo vamos a explicar, muchas veces son diagnósticos subclínicos, es decir, no presentan ninguna sintomatología, ni siquiera llegan a presentar anemia leve, como sí puede pasar en la alfa-talasemia menor o intermedia.
Entonces, muchas veces pasa por desapercibido el diagnóstico y en la práctica habitual se saca un diferencial de cualquier otro síndrome anémico, ferropénico, microcítico, hipocrómico. Muy bien, correcto. Entonces, tenemos aquí el genotipo de lo que corresponde a la alfa-talasemia. Aquí tenemos cuáles serían las de lesiones en cada uno de los fenotipos, ya sea de portador, alfa-talasemia menor, alfa-talasemia intermedia o mayor, que sería la más grave, y ahorita la vamos a explicar. Cuando el paciente es portador, quiere decir que, bueno, primero también cabe mencionar, aquí el gen de la alfa-globina se encuentra duplicado. Es por eso que va a haber 2 alelos en cada cromosoma. Muy bien. Esto sería el genotipo de un individuo normal. 2 alelos de mamá y 2 alelos de papá. Cuando el paciente tiene la deleción de un solo gen, de un solo alelo, se le denomina portador, y como en un par cromosómico sigue teniendo pues un alelo que se pone a chambear, por así decirlo, junto con los otros 2 del otro cromosoma, ya sea del padre o de la madre, la producción de cadenas alfa no va a ser deficiente y es por eso que casi siempre permanece subclínico. Muy bien. Por otra parte, tenemos 2 clasificaciones de alfa-talasemia menor, que es cuando ya nos hacen falta 2 alelos en total. De los 4 genes que debería de tener el individuo normal, ya nada más tiene 2. El primer genotipo se le llama configuración trans, que es cuando se pierde un alelo de cada cromosoma respectivamente y queda un alelo en cada cromosoma. Muy bien. A esto se le designa alfa-talasemia menor en configuración trans. Muy bien. Que es que podemos decir está equilibrado, porque ambos cromosomas tienen sus alelos, como decíamos. Como todavía tiene, digamos, una cantidad fisiológicamente hablando productiva de cadenas de globina alfa, no va a desarrollar un síndrome anémico grave. Vamos a ver anemias moderadas, vamos a ver, entre otras cosas, clínica como esplenomegalia. Ahorita lo vamos a platicar aquí en la fisiopatología, etcétera, etcétera. Muy bien. Por otra parte, la otra configuración de la alfa-talasemia menor se llama configuración cis. Cabe mencionar que si bien clínicamente no hay diferencias, esta que se llama configuración cis, que en un cromosoma perdió los 2 alelos correspondientes, esta tiene más riesgo de formar la enfermedad de Barts. Muy bien. Que estructuralmente cambia mucho la hemoglobina, eso lo explicamos en otro tema. Muy bien. Pero bueno, en esencia estas son las 2 tipos de alfa-talasemia menor. Muy bien. Por otra parte sigue la alfa-talasemia intermedia. Aquí ya vamos a tener un síndrome anémico grave, ya vamos a tener eritropóyesis extramedular por la misma compensación de la anemia grave, sobre todo la línea eritroide es la que se va a hiperplasiar. Vamos a ver pacientes con prominencias en los huesos craneales por ese ensanchamiento de la médula ósea. En radiografías y en otros estudios de imágenes vamos a ver expansión de las trabéculas, vamos a ver adelgazamiento del hueso cortical. Esto por la compensación de la médula ósea para contrarrestar un poco la anemia grave que está sufriendo el paciente, ¿verdad? Tenemos también hepatoesplenomegalia, en este tipo particularmente, en la intermedia, primeramente por secuestro esplénico
y seguido también de la hematopóiesis extramedular, es decir, ya el paciente empieza a producir sangre en hígado, en vaso, y eso también condiciona a la hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Asimismo, como hay hemólisis, tenemos elevación de las bilirrubinas. Eso nos condiciona que el paciente esté ictérico, nos condiciona que el paciente desarrolle colelitiasis por las mismas bilirrubinas, etcétera, etcétera. Muy bien. Por otra parte, como estamos transfundiendo al paciente, que es parte del protocolo del tratamiento, va a desarrollar hemocromatosis, que es pues, depósitos de hierro. Particularmente es muy común en estos pacientes los depósitos de hierro a nivel hepático, lo que causa esclerosis hepática, y a nivel miocárdico, que causa un síndrome de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces son varias cuestiones aquí. Y por otra parte tenemos la alfa-talasemia mayor, en cuyos cromosomas no hay ningún gen, ningún alelo que codifique para cadena alfa, y esto es absolutamente incompatible con la vida. Es decir, el paciente, que es un feto, se muere pues, durante la gestación, ¿verdad? Entonces, esto es preciso mencionarlo porque nunca vamos a ver a un paciente niño o adulto con alfa-talasemia mayor. Decimos es incompatible con la vida. Muy bien. Correcto. Vamos a pasar con la fisiopatología, que bueno, ya la explicamos en esencia. Vamos a repasarla acá. Decíamos que como tenemos la disminución, la falla en la síntesis de las cadenas alfa y beta que conforman la hemoglobina, pues esto condiciona el síndrome anémico por el déficit de la hemoglobina. Tenemos hemólisis por la degeneración eritrocitaria, al momento en que las hemoglobinas cambian su estructura molecular, tal como en la alfa-talasemia intermedia, que como hacen falta cadenas alfa, la cadena beta produce tetrámeros para unirse de manera química. Esto condiciona a que la morfología del eritrocito cambie y esa misma degeneración eritrocitaria conduce a la hemólisis, que como ya dijimos es lo que nos eleva a bilirrubinas, nos conduce a colelitiasis, entre otras cosas. Muy bien. La hepatoesplenomegalia ya le explicamos por qué, tanto por el secuestro esplénico como por la eritropoiesis extramedular. Tenemos la hiperplasia de médula ósea, tenemos la hemocromatosis por la terapia transfuncional y en esencia sería esta la fisiopatología. Muy bien. En cuanto a la etiología, pues ya le explicamos, es genética. Se debe a lesiones de los genes que codifican para las cadenas de globina o mutaciones puntuales de estos genes. Muy bien, una mutación puntual, recordemos, es la sustitución de un nucleótido por otro en una determinada secuencia genética. Muy bien, correcto. Me hago un poquito para acá para apuntar, para que apunten, mejor dicho. Y bueno, vamos a borrar de este lado esperando que hayan tomado lo esencial. Vamos a pasar a la clínica, muy bien, en generalidades. La clínica, como decíamos, pues vamos a tener a un paciente con anemia, vamos a tener a un paciente con la típica sintomatología o semiología de la anemia. Vamos a tener a un paciente ictérico por la hemólisis. Vamos a tener a un paciente con engrosamiento de los huesos craneales, engrosamiento óseo, y también produce afectación de los huesos largos, afectación huesos largos. Vamos a tener a un paciente con hepatoesplenomegalia, como ya lo vimos. Entre otras. Muy bien.
Esto es lo que me va a dar mi presentación clínica y pues bueno, a partir de esto yo voy a inferir para ir sacando mi diagnóstico presuntivo y darle el seguimiento subsecuente al paciente. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, lo primero que voy a pedir es biometría, una BH, en donde lo primero que voy a ver es una disminución del volumen corpuscular medio, dado que es una anemia microcítica. Muy bien. Vamos a ver hemoglobina baja, porque es una anemia naturalmente. Vamos a ver aumento de reticulocitos. Recordemos que el aumento de reticulocitos pues es la segregación de la línea eritroide de eritrocitos, valga la redundancia, que están inmaduros, y esto lo hace la médula ósea como un feedback compensatorio a las anemias periféricas. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver en la BH? Bueno, en esencia esto. También vamos a borrar de este lado. También vamos a apoyarnos con frotis de sangre periférica. Aquí vamos a ver eritrocitos hipocrómicos, Vamos a ver restos de cadenas de globina por la misma hemólisis. Vamos a ver codocitos, es un tipo de célula patognomónica, codocitos. Los codocitos son eritrocitos que están agrandados y están absolutamente hipocrómicos. Muy bien. Esto es sugestivo de las talasemias ya mayores. Muy bien. Bueno, no mayores, intermedias. Vamos a ver también células con punteado, basófilo, esto particularmente en la beta-talasemia. Muy bien, en esencia, esto es lo que vamos a ver en nuestro frotis de sangre periférica. Muy bien. Por último, vamos a solicitar una electroforesis de la hemoglobina. Aquí vamos a ver de forma cuantitativa qué tipo de hemoglobina tenemos. Por ejemplo, en la hemoglobina H, pues vamos a ver la cantidad de hemoglobina H para ver de qué tipo de talasemia se trata, ¿verdad? En el caso de cuando son beta-talasemias, como lo que hacen falta son cadenas beta, se suplantan estas cadenas beta por cadenas delta o gamma respectivamente. Por tal razón, en vez de formar hemoglobina adulta, que sería la hemoglobina HbA, vamos a ver aumento también de la hemoglobina A2, que es la que contiene cadenas delta. En función a que no hay cadenas beta suficientes, se van a suplantar con cadenas delta. Y vamos a ver también aumento de la hemoglobina fetal, que contiene cadenas gamma. Muy bien. En ausencia de cadenas beta, se va a formar hemoglobina con cadenas gamma y con cadenas delta y con cadenas gamma. Muy bien. Y esto va a ser patognomónico o sugestivo, esto último, de cuando estamos frente a un diagnóstico de beta-talasemia. Muy bien, para esto nos sirve la electroforesis de proteínas. Vamos a explicar un poco el genotipo de las beta-talasemias, porque nada más explicamos el de las alfa-talasemias. Realmente aquí, como ustedes pueden observar, está el portador, los dos tipos de alfa-talasemia menor, los dos genotipos. Está la alfa-talasemia intermedia y la alfa-talasemia mayor.
En cuanto a la beta-talasemia, aquí lo voy a apuntar, beta-talasemia, nada más están presentes la alfa-talasemia menor, alfa-talasemia menor, cuando hace falta un único alelo en cualquiera de los cromosomas, porque cabe mencionar que aquí el gen de la cadena beta no está duplicado como el de la cadena alfa. De la cadena alfa vamos a tener 2 alelos en cada cromosoma, muy bien. Aquí vamos a tener nada más un solo alelo en cada cromosoma. Entonces, la menor es porque o mi mamá o mi papá no me pasaron un alelo y eso me condiciona a la alfa-talasemia menor, muy bien. Y la talasemia mayor, pues es simplemente la ausencia absoluta de cadenas beta, muy bien. Cabe mencionar que esta no es incompatible con la vida, a diferencia de la alfa-talasemia mayor. La beta-talasemia mayor no es incompatible con la vida y el tratamiento en estos casos pues es con constantes transfusiones, que es lo mismo que lleva a que el paciente se complique por hemocromatosis. Y aquí más que en ningún momento al paciente ya se le sugiere el tratamiento definitivo, que es con alotrasplante de células, madre, muy bien, que es el único tratamiento definitivo y en cualquier momento es opción para todos los pacientes con cualquier tipo de talasemia, siempre y cuando sean clínicas, muy bien. ¿Cuáles son los otros tipos de tratamiento? Pues primeramente la esplenectomía, esto en cualquier tipo de talasemia cuya anemia sea grave, la esplenectomía, terapia transfusional, eritropoyetina, para mantener al paciente cuando tiene anemia grave también. Y en esencia es esto, muy bien. Como siempre son generalidades, esperando haya quedado claro. Vamos a seguir con hemato, vamos a seguir con algo de nefro, después vamos a pasar con algo de patología, de infectología y en general diferentes subramas de medicina interna. Muy bien, como siempre ha sido un gusto haber aportado un poco y nos vemos hasta la próxima.